Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos y en el día de hoy no podemos por menos que erigirnos un poco en representación de la sociedad de Antequera y de la comarca para rendir también nuestro particular homenaje a la persona que nos acompaña, aunque ya se lo rindieron sus compañeros de trabajo también en representación de un vasto colectivo de ciudadanos al que lleva atendiendo como pues responsable de atención al público, jefe de grupo administrativo dentro de la unidad de atención al ciudadano del Centro de Salud de Antequera, José Gutiérrez. 50 años ejerciendo este puesto. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Felicidades, no sé si en estos casos se dice así, porque la gente tan activa que lleva tantos años ejerciendo como usted, cuando llega la jubilación tiene que ser casi un shock, ¿no? Sí, ahora mismo estoy un poco desubicado, ¿no? Porque quiera que no, es verdad lo que usted ha dicho, son muchos días y de golpe encontrarte con esta situación, pues me encuentro un poco raro. Bueno, hay poca gente que no conozca a José Gutiérrez porque son, como hemos dicho, medio siglo, pues desempeñando labores que ahora vamos a ir detallando, pero si usted se ha jubilado tiene que tener 65 años. Efectivamente. Y si lleva medio siglo trabajando, significa que usted tuvo que empezar... Con 14 años. ¿Con 14 años? 14 años. Trabajando para la administración pública con 14 años. Efectivamente. ¿Y cómo fue que usted entró a trabajar en el Centro de Salud de Antequera con 14 años? Mi padre era funcionario del antiguo Instituto Nacional de Previsión, hizo falta una persona y se fijaron en mí. Y empecé a trabajar y hasta el día de hoy. ¿Y cuáles eran las tareas de un aspirante a funcionario de 14 años? Entré de celador, llevaba y traer papeles y al correo, etcétera. Después ya con el paso de los años pues me fueron gustando la labor administrativa y apoyaba a la inspección médica en aquella época. O sea, digamos que con 15 o 16 años estaba usted ya siendo... dándole a la máquina, escribiendo máquina y demás. Haciendo la labor de hacer cualquier otro adulto allí. Sí, efectivamente. Bueno, pues repasando esta historia de José Gutiérrez, que además es la historia de la sanidad en el último siglo en Antequera, se puede decir así, porque usted ha sido un poco testigo excepcional a lo largo de 5 décadas, que se dice pronto, de la evolución de este servicio público que se presta desde la administración, desde la época en la que el centro de salud no tiene nada que ver con el que hay actualmente. Efectivamente, en aquella época era todo de forma manual. Los números para las consultas se daban unos tickets que había al efecto y con el paso del tiempo hemos llegado hasta la época actual, que está todo informatizado. Hemos trabajado con varios sistemas, entre ellos el TAS y el último el actual es el DIRAYA, que está continuamente en desarrollo. Bueno, eso los profesionales del área sanitaria que nos van visitando semana tras semana nos van contando un poco cómo funciona, pero nosotros lo que queremos es que hoy José nos cuente cómo funcionaba hace 50 años o hace 30 años, porque ahora a veces se nos olvida, como ya lo tenemos tan fácil con las PDA, las tablets, los ordenadores y tal, sí. Para pedir una cita, por ejemplo, y hacérsela llegar al médico, ¿cómo lo hacían ustedes? Pues llegaba el usuario, nos solicitaba un número para la consulta, para el médico que fuese, lo teníamos hecho de antemano, se le daba y ya está. Y en aquella época era todo a base de historias clínicas manuales, y el médico también tenía su historia clínica en su consulta, que iba escribiendo las patologías de los pacientes, después había que archivarla en un archivo que había general, y así hasta que llegamos a la informatización. Y luego, para el tema del visado de recetas también pasaba todo por muchas manos, ¿verdad? Había una ficha de cada usuario que se iba anotando el número de prescripciones que se le habían autorizado. ¿Y si se producía una solicitud de un cambio de médico, o otra vez...? Pues en aquella época había que rellenar la solicitud y esperar que se le contestase, y ahora no, ahora con la informática se hace en el momento. Bueno, usted habrá tenido la ocasión de ver muchas letras de médico, ¿no?, que dicen que se entienden muy poquito. Pues, ¿es así o no? Pues sí, pues ya era casi un experto. La entendía toda. Nada más que ver la letra sabía de quién era. Es verdad el tópico, es decir, los médicos escriben como demasiado rápido y se entiende demasiado bien a veces. Sí, pero ya le cogí el truco y ya sabía de quién había hecho la prescripción. Casi reconocía quién firmaba, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, otro capítulo interesante en la historia de la evolución del servicio sanitario en Antequera
además de trabajo, la informatización, en aquel momento era manual y después se hace mediante ordenadores, como no puede ser de otra forma, es, José, las ubicaciones y el espacio y también el número de horas que dedicaban los profesionales, porque hace, por ejemplo, a principios de los 70 no estaba el centro de salud donde está actualmente. No, el centro de salud, cuando yo empecé a trabajar, estaba en la calle Infante Don Fernando, esquina con Santísima Trinidad, y ese edificio costaba de planta baja, que estaba la oficina del Instituto Nacional de Previsión y la inspección médica. En la planta primera y segunda, en la planta primera estaban los médicos de atención primaria y la segunda los especialistas. Después ya, a partir del año 73, nos fuimos al centro de Campillo Bajo, que ya también con el tiempo se nos quedó pequeño y había que hacer obra cada instante, reformas con objeto de poder ubicar todas las consultas que nos hacían falta. Y yo creo que en ese momento uno de los que más lo padecían en sus carnes, como se suele decir, es el jefe de grupo administrativo, ¿no? Porque eran cambios y provisionales. Entre el director y yo, pues nos hemos llegado a inventar para sacar nos inventábamos un espacio de cualquier sitio libre. Y todo como consecuencia de una evolución en la población, pero también una evolución en los recursos que se destinan a la sanidad en todo este periodo de tiempo, ¿verdad? Sí, pues ya los médicos pasaron del antiguo ambulatorio, se incorporaron al centro de salud y tienen que estar más horas de trabajo, tienen una jornada completa de trabajo. Pues por ese motivo hacía falta más espacio. Y hay un capítulo, aunque ahí no ejercía usted su labor profesional, que, bueno, pues se puede decir que en la calle Infante Fernando era una acera sanitaria, ¿no? Tenía el ambulatorio en donde está actualmente la perfumería, en esquina con Santísima Trinidad, y un poco más abajo el hospital. El Hospital Municipal San Juan de Dios, que era hasta el año 88 no pasó a depender de la Junta de Andalucía. Y en el caso del centro de salud o el ambulatorio, que dependía de la administración central. En aquella época sí. Bueno, hasta el año 88. Sí. Bueno, repasando anécdotas históricas sobre la evolución del día a día en el antiguo ambulatorio de Gallestepa, que después fue el ambulatorio que se ha venido llamando después el Seguro, ¿no? En la zona de Campillo Bajo, y ahora el centro de salud, que todo hay que decirlo, usted trabaja en labores administrativas en uno de los dos centros de salud, porque actualmente en el centro de salud que tenemos allí en la avenida de la Estación hay dos centros de salud en uno. No, efectivamente, está Antequera Centro y Antequera Estación. Lo que pasa es que la unidad de atención al ciudadano la llevaba yo de los dos. La otra compañera se dedicaba a otras labores. Y la atención al ciudadano la llevaba yo exclusivamente porque era más funcional hacerlo de esta forma. Cuando llegaba una persona solicitando cualquier historia, nos le íbamos a mandar a otro sitio que no fuese. Mi despacho estaba a la entrada del centro y por allí pasaba todo el mundo. ¿Ha calculado usted en algún momento cuánta gente tenía usted a su cargo antes de la jubilación? ¿De usuarios que pasaban por allí? Usuarios y de profesionales. Bueno, de profesionales, bueno, y de médicos había 24 médicos, tanto igual número de enfermeros, auxiliares administrativos habían 6. Tiene que ser un estrés eso, ¿no? No, y después yo atendía una media de 70, 80 pacientes, usuarios que pasaban por allí, por mi despacho. O sea que hay muy poca gente que ahora mismo está viendo la tele que no la haya visto en algún momento. Probablemente de la zona centro de Antequera al menos, sí, ¿no? Sí. Porque hay que decir, bueno, y de la zona centro de Antequera de algunos núcleos, porque en ese centro de salud se atienden también con consultorios que hay ubicados en otros núcleos los pacientes de otras poblaciones. Efectivamente. Antequera estación le corresponde Villanueva la Concepción y el Valle de Alají y La Joya. Y la Antequera, eso es Antequera Centro, y Antequera Estación le corresponde Villanueva de Rosario, Bobadilla y Cartojal. Con lo cual, en esos sitios que no hay más administrativos, pasaba al final todo por usted, todas esas gestiones, ¿no? Hoy día ya en todos sitios hay un administrativo. Antes no, antes todo pasaba por mí. Bueno, y con todos estos compañeros de trabajo y pacientes con los que usted atiende, pues no sé, ¿qué nos cuenta de sus compañeros? ¿Cómo era el día a día con ellos? Yo siempre me he considerado un compañero y con todos me he llevado bien. Ellos me han apoyado y yo los he apoyado a ellos, tanto a los médicos, a los enfermeros,
auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo, trabajadora social, etcétera. También aprovecho la ocasión para darles las gracias por el homenaje que me ofrecieron hace unos días, que me prepararon un fiestón tremendo. Y asimismo quiero agradecer el detalle que han puesto una placa en la puerta de mi antiguo despacho, que pone despacho de Pepe Gutiérrez. Que ahí le estamos viendo, la placa homenaje, con lo cual ya se queda para la posteridad, para siempre, sea quien trabaje ahí, el despacho va a ser el despacho de Pepe Gutiérrez. También quiero hacer... Tampoco puedo olvidar lo bien que me han tratado los directivos de nuestra organización, desde que éramos distritos sanitarios hasta los actuales áreas sanitarias norte de Málaga, así como el que durante tantos años ha sido mi director y amigo, el doctor don José Antonio Godínez Márquez, al que desde aquí le mando un abrazo, con el que he compartido tanta vivencia y todos los cambios que ha habido. Y con todos estos años y con todas estas responsabilidades, me entero que había mucha gente que se dirigió a usted como si fuera el director del centro. Algunas veces me han confundido, porque decían, no, yo no soy el director, yo soy aquí un mandado, el director de la tercera planta. Bueno, yo creo que cuando se produjo el homenaje tiene que ser un momento emotivo, ¿no? Cuando pues de pronto descubrimos, fue bastante emotivo. No sé si fue sorpresa pues o sí. más o menos bueno, se imaginaba. Yo esperaba, pero no al tema que llegó, porque me prepararon... La sorpresa fue hasta el nivel, ¿no? La envergadura de la fiesta. Sí. Preparar una fiesta muy agradable. Pues ya lo han escuchado, la historia de José Gutiérrez, 50 años de trabajo para el beneficio de la sociedad de Antequera, y además en una área, en un sector que es el de la salud, que es el más importante, ¿no? Dicen que la salud, que el dinero, que el amor, pero sin salud es que no hacemos nada, o sea que la salud está por encima de todas, ¿no? Efectivamente. Muy bien, ¿cuál es, como resumen, su balance después de todos estos 50 años? Es decir, ahora estamos muchísimo mejor que como estábamos. Entiendo que eso es que sí. Pues sí. Afortunadamente hemos progresado muchísimo. ¿Y qué sigue faltando? Hombre, pues quizá algo más de personal, pero vaya, con las personas que hay son bastante eficientes y en fin. Bueno, pues yo creo que esta opinión tiene que calar en los representantes de la Administración, porque lleva 50 años y eso es todo un aval. José Gutiérrez, lo dicho, enhorabuena por haber completado, que al final es una aspiración que tenemos todos, ¿no? Llegar al final, a la jubilación. Felicidades por todo ese trabajo realizado todo este tiempo y que disfrute este periodo de jubilación y de tranquilidad. Muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cosas aquí en La Fotoesquina, no se vayan.